Un saludo cordial a todos los presentes. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Carlos Partida y tenemos una página de internet en www.rangoyvolumen.com, donde en una sección llamada Tácticas de Trading compartimos análisis con todos los que visitan nuestra página. El día de hoy tenemos el show de trading en vivo y quisiera comenzar con la rutina que hacemos por la mañana antes de comenzar el trading. Antes de que empiece la sesión americana, visitamos algunos sitios de noticias rápidamente, solo para ver si hay alguna noticia importante que haya pasado durante la sesión europea, que esté moviendo los mercados. Más tarde, checamos un calendario económico de la sesión de Nueva York, antes de que abra la sesión, para ver alguna noticia importante. El día de hoy tuvimos dos, que están marcadas aquí con las estrellas rojas. Tuvimos el GDP y el Jobless Claims, las solicitudes de desempleo. Esto es solamente para los reportes de Estados Unidos en la sesión de Nueva York. En el calendario de Forex Factory podemos ver anuncios importantes para cualquiera de las divisas en las que estemos operando, tales como el euro, la libra esterlina, etcétera, y están marcadas con rojo las más importantes. Más tarde le damos un vistazo al mercado. Tenemos nuestras gráficas. Empezamos con los índices americanos. Aquí tenemos el S&P 500. Después de ver las noticias positivas esta mañana de el GDP, que fue más alto de lo esperado, y también las solicitudes de desempleo un poco más bajo de lo pronosticado, tenemos esta mañana un movimiento alcista en el S&P 500. Revisamos los demás índices rápidamente. Aquí tenemos nuestro Dow Jones. Tenemos aquí tres gráficas: la gráfica diaria, la gráfica de 1 hora y la gráfica de 15 minutos. Sobre la gráfica de 15 minutos también tenemos los pivotes del día, que son importantes. Bien, más tarde rápidamente checamos el Russell 2000, el cual también tiene un movimiento alcista. Casi todos los Russells se mueven en sincronía, unos con más fuerza que otros, dependiendo del sector que esté más fuerte. El S&P 500 suele representar el sector financiero, Dow Jones el sector industrial, el Russell es un sector de small caps y el Nasdaq el sector tecnológico. Como podemos ver, todos se encuentran a la alza debido a las buenas noticias de esta mañana. Tenemos las materias primas, una gráfica del oro, se encuentra en un retroceso, tuvo un buen movimiento alcista. Ahora nos encontramos alejados de nuestra media móvil de 20 periodos. Tenemos el día de hoy un movimiento en retroceso. Y tenemos la gráfica del petróleo. Por los desafortunados acontecimientos en Siria, tuvimos un alza en el precio del petróleo que llegó a un nivel de $112 por barril, pero pronto se encontró suministro y ya como la vela cerró en la parte más baja. Sin embargo, esta sesión que había servido de resistencia ahora está sirviendo de soporte para el movimiento en retroceso.
Ahora pasamos a las divisas. Tenemos el dólar australiano, un movimiento bajista. Libra esterlina. Tenemos un movimiento de consolidación tras esta enorme vela con un enorme rango. Tenemos un retroceso del precio con una diminuta cantidad de volumen, ante la gran cantidad de volumen que entró aquí al mercado el día de ayer y el rango de la vela. Estuvo el movimiento bajista que habíamos dicho en nuestros videos que mandamos gratuitos por la noche. Nuestro objetivo en este movimiento de retraso era nuestra media móvil de 20 periodos y ahí se encuentra oscilando el precio desde el día de ayer. El dólar canadiense tuvo un movimiento positivo esta mañana, sin embargo en la gráfica diaria podemos ver que tenemos un movimiento bajista por debajo de el precio se encuentra por debajo de nuestra media móvil de 20 periodos. Está en un movimiento de consolidación tras un movimiento bajista. Tenemos el euro, un movimiento bajista esta mañana. El día de ayer, como mencionábamos en nuestro video gratuito, teníamos que monitorear la parte baja y la parte alta de la vela. Vemos que aquí entró una gran cantidad de suministro, pero también soporte, puesto que detuvo el movimiento bajista en la media móvil de 20 periodos. Note esta vela, cómo penetra ligeramente nuestra media móvil de 20 periodos, pero cierra casi a la mitad. Había que monitorear tanto la parte baja de esta vela con un gran rango y gran volumen, como la parte alta. Una prueba de suministro, se encuentra bastante suministro, se penetra decisivamente este nivel y nuestra media móvil de 20 periodos y continúa un movimiento bajista. Eso sucedió alrededor de las 2 de la mañana en la sesión europea. Y el siguiente objetivo sería nuestra media móvil de 50 periodos, que coincide con este nivel donde entró demanda. Este movimiento. Ahora bien, esas son las principales divisas. Tenemos nuestro yen japonés con un movimiento bajista, que ya bajó nuestra media móvil de 20 periodos en la gráfica diaria. Enseguida revisamos nuestro bono a 30 años, que tiene un movimiento alcista. Esta mañana se encontró soporte en un nivel de pivote semanal. Vemos la gran cantidad de volumen que entró aquí al mercado. Note esta barra cómo sobresale con respecto al volumen en todas las demás barras. Y ya rebasamos la parte alta de la vela. La parte alta de la vela, perdón. Tenemos una posición en el mercado que iniciamos anoche. Aquí la tenemos, es el Russell 2000. Y vamos a hablar acerca de por qué iniciamos esta posición. Esta fue una alerta que le mandamos a nuestros clientes de la membresía Oro. Y ahorita vamos a explicar. Eso lo tomamos en la noche. Vemos que venimos con primeramente vamos a ver los marcos temporales más grandes, porque hay un nivel de soporte muy, muy importante, incluso en nuestra gráfica semanal. Vemos que este nivel que dio origen a este movimiento bajista se convirtió o era resistencia. Un penetrado se convirtió en soporte y lo podemos ver aquí. Durante las pasadas 2 semanas ha sido un nivel de soporte. El precio el día de ayer se acercó a ese nivel. Y vamos a verlo en este marco temporal más pequeño, que es una gráfica de 1 hora, y de ahí la importancia de monitorear en diferentes marcos temporales. Esta es la línea y podemos ver cómo veníamos con este movimiento de descenso y llegamos aquí. Y aquí vamos a aplicar la ley esfuerzo-resultado. Vea el rango de esta vela y la cantidad de volumen. Sin embargo, veamos el rango de esta vela bastante estrecho y la gran cantidad de volumen comparado con todas estas velas. Eso detuvo el movimiento. No cabe duda que demanda entró en el mercado. Tenemos un movimiento alcista, luego un movimiento bajista, una prueba de suministro y no hay suministro, no hay el volumen. Continuamos un movimiento en rango, otra prueba de suministro, no se encuentra suministro. En la siguiente vela
tenemos un rango estrecho, indecisión y bastante volumen, pero el resultado es un movimiento alcista. Regresamos a la parte del cierre de esta vela para probar el suministro y no se encuentra suministro. Aquí, ayer alrededor de las 10 de la noche de nuestro tiempo decidimos entrar en el mercado y mandamos nuestra alerta y vamos a explicar la metodología que utilizamos en esta posición. Sí, parece que se escucha un poco bajo, vamos a hablar un poco más fuerte, esperemos se escuche mejor. Esta fue la alerta de trading que mandamos anoche, era una pequeña posición en el raso, entramos en el nivel 1014.8, ligeramente arriba del gran nivel de soporte que tenemos por la línea de soporte en la gráfica semanal. Fue una coincidencia afortunada que tuvimos este trade justo anoche antes de nuestra sesión del día de hoy. Fue una pequeña posición, la cantidad fue 1/8 de nuestra posición usual. Nuestro stop loss está por debajo de ese nivel de soporte en la gráfica semanal. Nuestro objetivo ahorita es abierto para esta parte. Abrimos 2 porciones, fue una posición de una cantidad de lo que usualmente tomamos, fue 1/4 parte de la posición. El otro octavo entramos ayer, anoche, mismo nivel, 1014.8, largo, 1/8 parte de la posición, la cerramos en el nivel 1019.6 para una ganancia de 48 ticks. Y con esto eliminamos nuestro riesgo en el trade y nos quedamos con la otra porción. Esta es una técnica, es una táctica de escalonamiento para salir de la posición. Ahora vamos a... Y tenemos la posición que ya cerramos, o que se cerró anoche. Este es nuestro stop loss, aquí lo podemos ver, está en el 1008.4. Cabe recalcar que esta es una cuenta real, no es una cuenta demo. Todas las alertas que mandamos a nuestros clientes de la membresía oro es trades que ejecutamos en cuentas reales que tenemos. No es una cuenta demo, es una cuenta real. Aquí tenemos nuestro stop loss, aquí tenemos nuestro punto de entrada. Ahora bien, decidimos, regresando a las gráficas más grandes, decidimos poner, cuando entramos en la posición, nuestra toma de ganancia primera en estos niveles. Como podemos ver, la distancia entre nuestra primera toma de ganancia y nuestro stop loss es aproximadamente igual. Entonces sacamos la mitad de la posición en un nivel donde se encontró suministro, porque de aquí se regresó. El precio tuvo un retraso de aproximadamente el 50%. No hay garantía de que el precio va a continuar a la alza. Si hay probabilidad de encontrar suministro en esta área. Así que decidimos sacar la mitad de nuestra posición aquí. Se tomó nuestra orden y después hubo un retroceso en el precio. Esta mañana sucedió algo interesante con las noticias. Nota esta vela. Ahorita estamos a la alza y tenemos esa es nuestra ganancia de nuestra porción que tenemos todavía en el mercado. Pero nota esta vela cómo regresa, no solamente hacia estos niveles, sino logra penetrarlos. Este es el conocido shakeout, una sacudida. Antes de continuar el precio alcista, regresa. Todos los trades que entran en esta posición alrededor de las 8 de la mañana, 7:30, cuando salen las noticias positivas del GDP y de las quejas de desempleo, tiene un retroceso en el precio, rebasando los niveles donde traders pueden poner sus stops antes de continuar a la alza. Es por ello que no movimos nuestro stop loss y es por ello también que decidimos tomar solo una pequeña posición. El
Nivel era de un trade de bajo riesgo y muy buena probabilidad, porque teníamos un fuerte nivel de soporte, incluso en un marco más grande, que era una gráfica semanal. Sin embargo, había riesgo porque teníamos que tomar el trade en la noche y no podíamos estarlo vigilando durante la sesión europea. Había riesgo porque en la mañana teníamos una importante noticia y siempre hay que tener cuidado antes de tomar un trade. No hay noticias importantes. Suelen suceder estos movimientos, como ya lo explicamos en un video esta semana. Vemos cómo esta vela, el nivel que alcanza alto y el nivel que alcanza bajo. Puede ejecutar stops en ambas direcciones si no tenemos cuidado y entramos en el mercado cerca de donde está la noticia. Por eso decidimos entrar con una pequeña posición. El trade era bastante llamativo por las circunstancias de donde se encontraba el precio, pero por esos riesgos que ya mencionamos, decidimos tomar solo una pequeña posición. Noten nuestra gráfica de 15 minutos donde se nota más claramente el shakeout. Vean cómo después de la noticia que sale aproximadamente a las 7:30, aquí tenemos la vela de las 7:30, cómo el precio regresa con un ángulo bastante acelerado, penetra estos niveles y tiene una reversa inmediata a la alza. Ese también es un nivel importante, es un pivote del día. El precio ha llegado al pivote resistencia número 2. Aquí tenemos el pivote resistencia número 2. Será muy interesante ver el desenvolvimiento de este instrumento el resto del día, puesto que la sesión apenas comienza y ya llegó al nivel que usualmente se mueve el precio durante una sesión. Ya habíamos dicho que se mueve usualmente durante el nivel pivote de resistencia 2 y el soporte 2. Ya estamos en el nivel de resistencia 2, se encontró resistencia, aquí lo tenemos en esta vela roja de regreso y ahí está oscilando ahorita el precio. Si bajamos a una gráfica de 5 minutos podemos ver cómo aquí entró resistencia. Eso sucede porque los traders que se llaman floor traders, los que trabajan en el piso, no tienen o no solían tener o poder tener una computadora en la mano, estar viendo diferentes niveles, diferentes indicadores electrónicos, etcétera. Entonces ellos se guían mucho por los pivotes del día. Sacan la referencia del día anterior, tienen sus niveles de pivotes y se dice que ellos ejecutan o antes se ejecutaban gran parte de ese trading basado en los pivotes. Así que muy probablemente están tomando ya ganancias. Veamos que el movimiento de la mañana se movió de nuestro pivote central al pivote 1 y al pivote 2. Muy posiblemente ya están esos traders tomando su ganancia y vea cómo el precio comienza un retroceso al llegar a ese pivote. No queremos decir con esto que no puede rebasarlo. Por supuesto que lo puede rebasar. Hace unos días, con este movimiento bajista en el S&P 500, esta gran vela que penetró estos niveles llegó hasta el nivel de soporte número 3 del pivote del día. Pero eso es usualmente la excepción, no la regla. ¿Cómo utilizamos estos pivotes? Bueno, no tomaría una posición en largo en estos niveles ahorita. Aunque hubiera un trade que pareciera atractivo, no tomaría una posición en largo porque estadísticamente ahí se detiene el movimiento durante un día. Entonces, eso incrementaría el riesgo en el trade. 28. Otra forma de ver el movimiento que tiene usualmente durante un día un instrumento, durante las pasadas 2 semanas, es por medio del indicador que se llama el ATR. El ATR significa
Average True Range. Saca el rango promedio durante los pasados 14 días. Es esta pequeña línea gris, más que la línea, lo que me interesa es el valor. Y vemos aquí que son 16 puntos lo que se ha movido el S&P 500 durante los pasados 14 días como nivel promedio. Ahorita en la mañana ya se movió 10 puntos. Así que con respecto al Average True Range, el ATR, solo le queda una tercera parte del movimiento. Esto, unido con nuestro pivote del día número 2, haría una posición en largo riesgosa en estos momentos. También notemos aquí en la gráfica de una hora que hemos llegado al nivel alto alcanzado el día de ayer, donde comenzó este movimiento de retroceso. Y es por ello que es conveniente revisar diferentes marcos temporales. Note la formación de las velas japonesas en este punto. Y la formación de las velas japonesas en este punto de esta gráfica de 5 minutos es exactamente la misma información que tenemos aquí, pero en una gráfica de una hora. Y ya la diferencia de cómo se ve lo que sucedió aquí. Claramente podemos ver que tenemos una sacudida con un gran volumen. La vela tiene un pico bastante extendido hacia abajo y cierra los niveles más altos. Eso lo podemos ver aquí. Y es por ello que uno de los pilares fuertes para un trader debe de ser monitorear los instrumentos en diferentes marcos temporales. De esa forma podemos ver las grandes tendencias, pero también reducir el movimiento para ver lo que sucedió, dónde, en qué hora y cuánto tiempo duró la acción más importante. Vamos a monitorear nuestra posición que tomamos. Vemos que el día de ayer, cuando decidimos tomar la posición aquí, no fue interesante entre estos dos niveles de estos 2 días. El nivel es el mismo, pero tenemos una doble divergencia. No solamente el histograma del MACD tiene una divergencia alcista, pero también las líneas del MACD. Note que es el mismo nivel, pero acá las líneas y el histograma están en un nivel más alto. Estos indicadores solamente los utilizamos como indicadores de confirmación. El 80-90% del análisis lo hacemos basado en el rango del precio y el volumen. Note que también nuestro RSI, la línea blanca, tenemos ya aquí un movimiento de sobretendido. Cuando se acerca a nuestra línea, al nivel 20, uno lo marca de verde. Ahora bien, aquí era riesgoso tomar la posición que tomamos anoche, por eso fue una pequeña decisión. Otra de las razones por las cuales es riesgoso es porque a pesar de esas señales de fuerza, no tenemos todavía un resultado del esfuerzo, no tenemos un cambio en la tendencia. Ahora sí ya tenemos un cambio. Ya tenemos techos más altos y empezamos a tener suelos más altos. Ya tenemos un cambio en comportamiento. Y eso se puede ver más claramente en una gráfica más pequeña. Teníamos con el movimiento bajista, señales de fuerza. Otra señal de fuerza, vean la gran vela japonesa, con un rango bastante extendido comparado con todas las velas que teníamos hasta aquí. Cierran la parte más alta y una gran cantidad de volumen. La mayor cantidad de volumen en los últimos 3 días. Tenemos un regreso con una prueba de suministro, no hay suministro. Regresamos a la parte media de la vela, 50% de retraso de la vela, no hay suministro, y ahora ya superamos este nivel. Aquí se encontró suministro en este nivel. Por eso decidimos poner nuestra toma de ganancia del primer contrato aquí. Y vemos cómo el precio regresó por debajo de nuestro valor de entrada. En caso de continuar, hubiera cerrado nuestra segunda posición con pérdida, pero nuestra primera mitad de la posición la cerramos ya con ganancia, y eso redujo nuestro riesgo a 0. Y ahora
Tenemos nuestra segunda porción. Y una vez que el precio regrese a este nivel, si se sostiene, ya podemos mover nuestro stop a break-even o al mismo valor en el que entramos en el trade para reducir, para asegurar la ganancia del primer contrato y seguir moviendo nuestro stop, resguardando ganancia. Pero note cómo aquí, después de tomar nuestra primera porción, regresó, inclusive rebasó el precio de nuestra entrada. Por eso redujo el sistema de cerrar nuestra posición de forma escalonada, redujo el riesgo de nuestra posición. Vamos a ver si tenemos alguna otra oportunidad de hacer algún trading ahorita. Estamos rebasando el pivote 2, el Russell, junto con el Nasdaq, han sido los sectores más fuertes en este movimiento alcista. Aquí tenemos el Nasdaq. Y el Nasdaq ya llegó a nuestro nivel de resistencia número 3. Para cuando el S&P 500 si apenas acaba de rebasar el nivel de resistencia 2. Y en la gráfica diaria podemos ver más claramente cuál ha sido el índice más fuerte. Nota el retraso de este movimiento del S&P 500. Vamos a usar nuestra herramienta de Fibonacci. Y tiene el retraso de un 50%. El más débil de nuestros índices ha sido el Dow Jones, con un retraso de casi el 78%. De los más fuertes ha sido el Nasdaq, con un retraso de apenas el 23% del movimiento alcista. El Russell tiene apenas un retraso del 38%. Como podemos ver, el índice líder es el Nasdaq, seguido por el Russell, y nuestro índice más débil, el Dow Jones. Esto es importante porque nos indica el sector más fuerte. Y ya basado en el sector más fuerte, los que quieran o queramos comprar acciones individuales, ya nos podemos dirigir a las acciones más fuertes de ese sector. Eso se llama análisis intramercado. El oro, vemos que tiene un retraso en el precio. Esta mañana está cerca del nivel 1400. Por onza nos encontramos en 1404. Veamos lo que nos dicen los marcos temporales más pequeños. Como es natural, cuando los índices suben de precio, el oro baja de precio. Esa es una relación que ha sido cierta desde el 2011. Y esto se conoce como análisis intramercado, muy, muy importante para ver la sincronía de los mercados. Este tiene un movimiento bajista desde el 2011 y el S&P 500 un movimiento alcista. Entonces su relación es inversa. Otro de los grandes pilares para el trading es el análisis intramercado. Cuando existe confusión en el mercado y los dos están moviéndose hacia el alza o hacia la baja, puede ser una señal de advertencia de un trade de baja probabilidad. Este tipo de relaciones cambia con el tiempo. Por eso es bueno entender las relaciones, porque suceden. Los traders que no tienen mucho conocimiento sobre el análisis intramercado suelen decir, bueno, cambió. Por dar un ejemplo, el petróleo crudo. Antes del 2008
Antes de la crisis de 2008, cuando el petróleo subía, el stock market bajaba. Después del 2008, después de la crisis, ahora nos encontramos a la inversa. Ambos, cuando el S&P 500 sube, el petróleo sube también. Entonces, podemos decir que no funcionan o no son útiles las correlaciones. Bueno, son útiles si las entendemos de dónde proceden. Antes del 2008, el incremento en el petróleo significaba más costos para las compañías que tenían que transportar materia prima que iban a vender o que iban a comprar. Por lo tanto, era negativo el aumento del petróleo para las acciones. Después de la crisis nos encontramos con un panorama diferente. Si se incrementa la demanda del petróleo, el precio del petróleo sube, pero al incrementarse la demanda significa que las empresas, las compañías están vendiendo más porque tienen que transportar más producto. Por eso se interpreta como positivo para el mercado y por eso la relación cambió. Si entendemos el porqué de la relación, podemos entender cuándo cambia y podemos seguirla utilizando. Si existe alguna pregunta, con gusto la responderemos ahorita. Esta es nuestra ganancia en el segundo contrato. Ya podemos, manejando nuestra posición, mover nuestro stop, como lo voy a hacer ahorita, a lo que se llama break-even, o al mismo precio donde compramos la segunda porción, asegurando la ganancia de la primera sección, y conforme se vaya desenvolviendo el trade, seguimos mandando alertas a nuestros clientes de la membresía y actualizamos el tablero de cuando movemos el stop, cuando cerramos una posición, etcétera. La razón por la que ya movimos nuestro precio al precio de entrada es por la gran distancia que tenemos ya de nuestro primer nivel de resistencia, que ahora lo más probable es que se convierta en soporte. Oh, muy bien. Me preguntan que cómo se llama el indicador que está antes del MACD. Me imagino se refieren a este indicador. Este indicador es un indicador que está basado en las bandas Bollinger. Las bandas Bollinger fueron diseñadas para medir la volatilidad del mercado. Cuando tenemos una, y lo vamos a mostrar ahorita en nuestra gráfica de 15 minutos. Cuando tenemos una diminuta volatilidad, las bandas Bollinger se contraen. Cuando existe una gran volatilidad, las bandas Bollinger se expanden. En un mercado de baja volatilidad, bueno, hay probabilidad de un trade de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque es un movimiento de rango tan pequeño e irregular que es difícil sacar movimiento de aquí. Parece que había otra pregunta, déjenme ver. Para poder analizar lo más aproximado posible a lo que está sucediendo, es aprender el análisis de rango del precio y de el volumen. Otra de las preguntas fue si creemos que el precio del oro se va a incrementar. Bueno, utilizando por los conflictos en Siria. Históricamente, si analizamos los eventos con la guerra de Irak, con la guerra del Golfo Pérsico, y aquí entra la técnica del análisis intramercado, antes de la guerra, y lo pueden checar históricamente en las gráficas, ha aumentado el precio del petróleo y el precio del oro, y ha disminuido el precio de las acciones y del S&P 500. Pero una vez iniciada la guerra,
en las pasadas 2 ocasiones. Ahora ha disminuido. Después de empezar la guerra, el precio de las materias primas ha disminuido y ha aumentado el precio de las acciones. Esa es la relación que han tenido esos mercados antes, durante la guerra, en los pasados eventos desafortunados. Vemos que el Russell llegó a un pivote semanal 1028 y no tenemos un movimiento desde la parte baja de aproximadamente 26 puntos. Y el ATR nos dice que durante los últimos 14 días ha tenido un movimiento de 14 puntos. Y el día de hoy ya tenemos un movimiento de aproximadamente 14 puntos. ¿Qué es lo que el ATR nos indica aquí? 14 puntos. No sería conveniente añadir a nuestra posición ahorita. Cuando el precio regrese a este nivel, según se comporte en este nivel, podemos añadir a nuestra posición. Ya cerramos nuestro primer contrato, ya movimos nuestro stop, ya aseguramos la ganancia de la primera porción y aquí tenemos nuestra ganancia de la segunda porción. Reitero, es una cuenta real, no es una cuenta demo. Los alertas de trading que compartimos con nuestros suscriptores de la membresía Oro son ejecutadas en cuentas reales. Y vea el ángulo del movimiento en esta gráfica de 15 minutos. Eso no lo podemos ver en la gráfica diaria, pero sí en la gráfica de 15 minutos. Y es probable que el resto del día nos mantengamos en consolidación o un pequeño retraso, puesto que la compra se dio a horas tempranas en la apertura de Nueva York, 9:30. Y tendremos que esperar lo que pasa el resto del día. El oro tuvo un movimiento bajista después de estos picos tras la noticia. Y como dice Gonzalo, las oportunidades de trading ya pasaron y sí, así sucede. Las oportunidades de trading durante el día, durante una sesión, usualmente pasa de cierto periodo del tiempo, atrás de las noticias, adelante de las noticias, y el resto del día está en consolidación. Por ello, alguien me preguntaba, como a veces mandamos las alertas de trading, como ayer a las 10 de la noche, a veces las mandamos temprano en la mañana, si estamos monitoreando los mercados las 24 horas. Bueno, no, sería imposible monitorear los mercados las 24 horas. Lo que tenemos es un sofisticado programa, una sofisticada aplicación que está programada para detectar estos grandes entradas de volumen en diferentes marcos temporales. Tenemos monitoreando por lo menos 10 instrumentos en 5 marcos temporales distintos. 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y 1 día. Cuando el programa detecta algún desbalance de suministro, demanda, por medio de una gran cantidad de volumen, nos manda una alerta. Y entonces, al recibir esa alerta, ya podemos acercarnos a los gráficos y analizar lo que está pasando. Posteriormente, como se ejecutó esa alerta, sigue monitoreando específicamente este marco temporal para ver señales de no demanda, no suministro. Y por esto podemos acudir a las gráficas en los momentos más oportunos. Tenemos al programa y esa computadora haciendo lo que puede hacer mejor, un análisis durante todo el día, sin cansarse, haciendo el mismo análisis, y la parte de la evaluación que una máquina, que la inteligencia artificial todavía no puede hacer, evaluando diferentes marcos temporales, comparándolos unos con otros,
evaluando la situación de las noticias, etcétera, algo que una máquina no puede hacer. Eso lo hacemos nosotros, pero con la ayuda de la máquina no tenemos que estar monitoreando los mercados todo el día. Ese sofisticado programa lo hace por nosotros, nos manda alertas y llegamos a checar el mercado. Si entramos en algún trade, en una de nuestras cuentas reales, compartimos por lo menos de 10 a 12 como mínimo con nuestros suscriptores de la membresía Oro. Mandamos un correo con un video, una explicación como la que mencioné ahorita de por qué tomamos el trade anoche, y seguimos mandando actualizaciones por correo electrónico de cuando movemos nuestro stop, tomamos ganancia, etcétera, y aparte pueden entrar a la sesión de la membresía Oro y pueden ver la parte que ya cerramos. Pueden ver la parte que ya cerramos, etcétera. ¿Dónde está nuestro stop? Ahorita, en cuanto termine esta sesión, voy a mandar la alerta y actualizar el stop a el punto de entrada, que es 10.14.8, etcétera. Y de esa forma es que podemos mandar alertas a veces en la noche, a veces en la mañana. No podemos monitorear los mercados todo el día, pero sí tenemos un sofisticado programa que lo hace por nosotros, por lo menos la parte que puede checar, que es desbalances de suministro-demanda, como tenemos aquí, como tenemos en estas grandes velas. Vamos a ver ahora cómo se está comportando el petróleo. El petróleo tiene un movimiento lateral esta mañana, tuvo un pico alcista y tiene más bien un movimiento lateral. Está oscilando sobre este nivel que antes fue resistencia en nuestra gráfica diaria y ahora se ha convertido en soporte. No, por el momento no tenemos mucho suministro, vea la cantidad de volumen, pero esta es una vela y una cantidad de volumen parcial, todavía no termina el día. Vamos a ver qué pasa con... Y un movimiento alcista también, el bono a 30 años, lo cual es interesante debido a que tiene una relación inversa con el S&P 500. Note cómo aquí en la gráfica diaria tenemos un movimiento bajista en el bono, pero en la gráfica semanal podemos ver que ha tenido desde 2011 un movimiento bajista. Esto en gran parte por el anuncio de Estados Unidos de comenzar a disminuir el estímulo monetario, el cual lo han realizado por medio de una compra masiva de bonos. Y vamos a, por último, darle una última... Vamos a explicar lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es nuestros diferentes instrumentos. Aquí tenemos nuestro último precio, el precio al que cerró el día anterior y el porcentaje del cambio. El porcentaje del cambio nos permite ver cuál es el índice más fuerte. Rápidamente podemos ver que el día de hoy el índice más fuerte es el Russell, donde tomamos nuestra posición. 1.29% positivo, 1.30% positivo. Le sigue de cerca el Nasdaq con 1.17 positivo y el más débil, el Dow Jones, solo 0.56. El oro está con el oro tenemos un menos 0.92%. Y pronto vamos a finalizar nuestra sesión, ya nos está acercando a la hora.